hay un punto fundamental que habría que tocar, que son los avances alrededor de lo que es la región de Donetsk, ¿no? Sería Eso es. interesante quizá que contases, primero, dónde se están produciendo esos avances, hasta qué punto podemos Ujú. hablar de que Ucrania ha perdido prácticamente la totalidad de lo avanzado en Donetsk en la contraofensiva, si es correcto o todavía es apresurado, y cuál es la importancia estratégica y simbólica de Donetsk en el conflicto. Donetsk es que esta provincia de aquí, la voy a alejar un momentito para que entendamos el contexto, ¿no? Ya sabéis que la parte azul sería lo que serían las fronteras actuales de Ucrania. Y Donetsk, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que han sido avances en ese territorio y por qué es tan importante, entre otras cosas simbólicamente. Bueno, al final el Oblast de Donetsk, que es uno de las repúblicas, las que, bueno, en 2014 de las repúblicas autoproclamadas que se rebelaron contra Ucrania tras, bueno, pues la revolución del Maidán. eh, y bueno, fue junto con Lugansk, digamos, el epicentro de los combates entre 2014 y 2015, ¿no? Y luego, a raíz de la invasión de Rusia en 2022, pues ha sido un frente principal, bastante principal. De hecho, después del fracaso de la conquista de Kiev, pues Rusia designó este frente de Donetsk y Lugansk como el frente principal de sus esfuerzos, ¿no? Aparte del hecho de que esos dos oblast, junto con el de Zaporilla y Gerson, han sido anexionados por Rusia, ¿no? Formalmente, aunque como podéis ver no están controlados en su totalidad por el ejército ruso, ¿no? Y digamos que el objetivo ahora mismo primario del ejército ruso es controlar tanto Donetsk como Lugansk y luego pues se entiende así como Zaporilla y Gerson, ¿no? ¿Y cuáles son los principales puntos donde se avanza en el Oblast de Donetsk? Pues Avdiivka, perdón, y Marinka, ¿no? Ya os hemos hablado de Avdiivka en muchas ocasiones, pero bueno, como no está de más repetirlo un poco, es básicamente un enclave bastante estratégico, es una fortaleza ucraniana que se encuentra, se sitúa al lado de la ciudad de Donetsk, que lo podéis ver en el mapa, ¿no? Donde veis que está esa zona que es Sí. amarilla, pues donde todos son los avances Ahí exactamente. a lo que sería Y al ahora, norte y al eso es. suroeste de Donetsk. Es un enclave bastante importante estratégicamente porque, como veis, está cerca de Donetsk. Y eso quiere decir que es un lugar desde donde los ucranianos han podido disparar continuamente o bombardear continuamente Donetsk. Aparte de que al ser una fortaleza, que, bueno, que lleva años siendo defendida por los ucranianos, pues podría abrir el camino para penetrar en todo el oblast, ¿no? De Donetsk. Y ahora mismo lo que está buscando el ejército ruso es, como podéis ver, una especie de pinza sobre el flanco norte y sur, pero también ha comenzado un asalto urbano, ¿no? En el enclave. Los ucranianos llevan tiempo, semanas, enviando refuerzos provenientes del sur, y bueno, es una batalla que está siendo muy dura, con muchos ataques frontales por parte de Rusia, que ha tenido muchas pérdidas, pero bueno, los ucranianos también están teniendo muchas pérdidas porque se encuentran en desventaja material, sobre todo en sistemas de artillería, de drones, y bueno, y de soldados también. Digamos que esa es una de las principales batallas si no la principal batalla que estamos viendo. Y la novedad más novedad, que de hecho es de hoy también, es la situación de Marinka, que está al sur, que es verdad que ya hemos hablado de ello, pero bueno, básicamente Marinka, que bueno, lo veis al sur, básicamente, es una ciudad en ruinas, porque ya está en ruinas, porque debido a los combates que llevan ya desde el comienzo de la invasión, aunque incluso antes de la invasión de Rusia, ya hubo bombardeos. Ya oficialmente Rusia ha anunciado su captura y es bastante importante porque, como digo, era una zona que se le atragantaba bastante al ejército ruso, ¿no? Yo creo que ya debido a una presión continua y que la situación no está bien para los ucranianos, pues Kiev ha decidido retirarse de ahí y los rusos están empezando a avanzar más allá de Marinka, ¿no? ¿Qué ha abierto además la situación de Marinka? Pues ha abierto otro frente que, como veis, está abajo, que voy a intentar pronunciarlo bien, que sea Novovikalivka, que es otro enclave, no es evidentemente tan estratégico como lo era Marinka en el sentido de que no se producían tantos combates, pero bueno. La cuestión es, como veis, los avances han sido muy rápidos porque ya prácticamente, si no ya, los rusos han penetrado en el asentamiento, ¿no? Han comenzado el asalto urbano. Y bueno, se han podido ver muchos bombardeos sobre el enclave, ¿no? ¿Y
¿Qué es lo importante de estos dos asentamientos? No sé si puedes un poco eh, ex- poner en ¿Alejar? panorámico. Sí, Sí, alejar, perdón. Joder, no me salía, madre mía, como estoy yo también. la Navidad, la Navidad. El turrón marca JB que nos han puesto antes por el chat. Sí, puedes ponerlo para abajo, perdón. Es para Bajamos. abajo. Sí, un poquito solo. Ahí va. Eso es. Veis que, no sé si habéis seguido la guerra en el último año, no sé si acordaréis que Rusia el año pasado también realizó una ofensiva a gran escala en todo el frente, ¿no? Y uno de los puntales de esa ofensiva fue Ugledar, ¿no? Que lo podéis ver ahí. Que fue un fracaso absoluto para Rusia porque tuvo muchísimas pérdidas de sus mejores tropas, de los marines, pero también de muchos vehículos blindados. ¿Qué ocurre? Que bueno, básicamente porque además Ugledar está en un alto, ¿no? Y es muy complicado estratégicamente y militarmente poder tomar ese tipo de posiciones, ¿no? Sobre todo en ataques frontales. La cuestión es que si das tomar Marinka y Tatamar y si toman Novovikalivka en un futuro próximo, eso podría abrir la oportunidad de poder hacer una operación de pinza, es decir, de flanqueo sobre Ugledar. Y ahí sería una derrota bastante importante para Ucrania porque es otra de las fortalezas y de posiciones más seguras que tiene Ucrania para el frente de Donetsk, ¿no? Por tanto, es bastante importante por esto es importante este frente, ¿no? No solamente por Avdiivka, sino también por Marinka y Novokalivka, ¿no? Sí. No sé si... Sí, dime, Edu, sí. No, te iba a decir que, si te parece, tenemos un par de preguntas que no se Sí, salen mucho del tema y puede ser interesante, porque además creo que claro. se responde relativamente rápido. Bueno, ahora hay tres, pero te las voy pasando una a una, ¿vale? Nos Claro. preguntaba Valdevegas, nos dice, esta guerra está prácticamente o básicamente estancada. ¿Cómo prevéis que pueda terminar? Y yo aquí te lanzo una repregunta para empezar. Si se puede empezar a hablar de que la guerra está dejando de estar estancada. Porque es eso quizá una de las primeras preguntas que hay que responder para entender la fase actual del conflicto. O si estamos en las puertas de que deje de estar estancada. ¿Cómo lo definiríamos? Porque he visto medios precipitándose en ese sentido, he visto medios también quizá siendo excesivamente cautos. No sé tú cómo lo ves. A ver, se habla así de que el frente está estancado, pero como ya podéis ver, no es así. Quiero decir, se están produciendo avances además en muchos sitios por parte del ejército ruso, en algunos pocos por parte del ejército ucraniano. Por tanto, no se puede decir que es un estancamiento del frente. Es verdad que los avances son pequeños, pero son continuos. Son lentos, pero continuos. Por tanto, yo no diría que hay un estancamiento del frente, es decir, de la guerra, ¿no? Otra cosa es que no vaya tan rápido como en los primeros inicios, porque, claro, esa era más bien una guerra digamos, una guerra mucho más relámpago, por así decirlo, y ahora mismo se acerca más a una guerra de posiciones, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que desde que empezó los rusos a su ofensiva, pues sí que estamos viendo bastantes más avances que, por ejemplo, del año pasado, que les costó mucho más avanzar en el terreno ucraniano y, por ejemplo, para la captura de Bakhmut, creo que tardaron como unos 8 o 9 meses de combates bastante duros. Por tanto, yo creo que estamos en una fase, incluso diría que más activa y de más cambios en el frente. Esto también hay que ver cómo los ucranianos, pues prácticamente no avanzaban durante semanas en el frente sur. Yo creo que no es el caso ahora mismo de los rusos, ¿no? Pero sí que es verdad que son avances lentos, en muchos casos muy costosos, pero los hay y eso es importante, ¿no? Mira, también nos preguntan que por qué se fortificó o defendió tanto Marinka, nos pregunta Kurwen. Sí, bueno, eso entra dentro de la estrategia del ejército ucraniano de no ceder ni un palmo y no ceder nada de territorio a los rusos. En este caso, sobre todo en la zona del Donbass. Porque es verdad que en el sur sí que en los primeros prolegómenos de la guerra el avance ruso fue muy profundo y muy fuerte, pero eso tiene que ver mucho más además con una falta de estrategia ucraniana y con una serie de agentes colaboradores a favor de Rusia dentro de Ucrania, ¿no? Em, y luego también de que se centrasen en la defensa de Kiev. ¿Pero por qué Marinka? Bueno, porque hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, todo el Oblast de Donetsk, toda esa zona del Donbass, es la zona más fortificada, es la zona más defensiva, porque son parte del frente de la guerra durante 2014-2015. Por tanto, son defensas que ya estaban instaladas y lo que pasa es que han sido mejoradas o han sido mejoradas o desarrolladas. Por tanto, no vas a dejar digamos, no vas a ceder unas defensas que ya tienes y una posición que está bastante bien defendida, ¿no? Y ya lo hemos visto. Marinka
aguanta, literalmente es frente de la guerra desde la invasión desde el comienzo de la invasión de Rusia, incluso de antes. Por tanto, la estrategia de Ucrania ha sido aguantar todo lo máximo posible en Marinka y bueno, si veis las imágenes de la ciudad, por decirlo de alguna manera, pues son todas ruinas, prácticamente. Nos pregunta Misco, no voy a leer el nombre completo. ¿Los paquetes de ayuda a Ucrania siguen bloqueados? Sí, es una de las cuestiones que quería hablar de la parte internacional, pero bueno, lo comento muy rápidamente. Ahora mismo los dos paquetes que hay preparados está el de la Unión Europea, que son 50.000 millones, y que está, bueno, el de Estados Unidos. El de la Unión Europea ha sido bloqueado por Hungría y supuestamente se prevé que después, ya en enero, o sea que ya para 2023 no se va a poder aprobar, pues intente volver a reunir el Consejo Europeo y poder aprobar dicho paquete. Luego tenemos el del Congreso estadounidense que también está bloqueado por los republicanos y tampoco se prevé que se vaya a aprobar este año. Es decir, que también se retrasa hacia enero. Y esos son digamos, los dos paquetes que quedan por aprobar y sí, aún están bloqueados y veremos cuánto tiempo se mantienen bloqueados. Vale, preguntaban también, yo te voy pasando. Gracias por las preguntas, que está el chat muy activo, lo agradecemos. Sí, Nosotros vamos a intentar responderlas todas. sí, sí, adelante. A ver cuál era la siguiente, que no se me quede ninguna. Nos pregunta José, ¿tiene mucho sentido hacer una ofensiva en invierno que estará en las zonas con problemas para moverse por la nieve y el frío? Hombre, ya sabemos que históricamente los rusos no han tenido ningún problema en realizar operaciones militares en invierno. Históricamente ha sido así, no solamente durante operaciones militares más mecanizadas, como pueden ser la Segunda Guerra Mundial, sino también, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, durante la invasión Sí. de Napoleón en 1812. Quiero decir que no es una cuestión que es un terreno al que están acostumbrados y además hay que entender que las condiciones ahora mismo que tienen ellos como digo, de coches, tanques, vehículos blindados, pues no son las mismas, son mucho mejores que las de hace décadas. Pues imaginaos, luego a partir de ello hay que entender que logísticamente los rusos están bastante bien preparados en Donetsk, en el Donbass y toda esa zona porque, bueno, pues hay muchos centros logísticos y hay bastantes carreteras y vías por donde pueden circular los vehículos. Por tanto, no hay tantas dificultades, además de que el terreno está mucho más aplanado debido a la dureza, ¿no? del hielo, ¿no? Que sería mucho más, a lo mejor, complicado en una época en la que son la raputisa, ¿no? La famosa, ese barro, ¿no? Que hace que sea muy complicado que para los vehículos blindados poder circular. Nos preguntaban también, a ver, lo tengo aquí. Ahí, Daniel nos decía, cuando logra avanzar Rusia, pese a ser lento, ¿cuál es su costo cuando se dice que es elevado? Y nos preguntaba también Chachi, ¿hay datos de cuántos tanques Leopard enviados ha perdido Ucrania? Te paso esas dos. Sí, a ver, empiezo por la última. No, no hay datos, solamente podemos hacer conjeturas. Creo que se enviaron más o menos entre 70 y 80 tanques Leopard 2 a Ucrania. Y se comenta que aproximadamente el 50% han causado baja. Es un número bastante elevado. En cuanto al cuánto es el número de bajas que puedes tener Rusia en los avances, depende. Depende mucho del frente. En el caso de Avdiivka es verdad que han tenido pues muchas más bajas porque, bueno, porque han realizado continuamente asaltos frontales por toda la zona norte y zona sur sobre posiciones bastante bien defendidas por Ucrania, además de que Ucrania ha enviado bastantes refuerzos, así como sistemas de artillería o drones para defender esa zona, ¿no? Ante la importancia que tiene el enclave, ¿no? ¿Qué números hay? Pues es complicado. Es complicado decirlo porque, bueno, no hay que fiarse ni de los rusos ni de las cifras de los ucranianos, porque es evidente que cada uno va a tirar para su lado. Pero podemos decir que son bastantes en ese frente al menos, en otros no tanto, porque al final al tener una superioridad en artillería, sobre todo de drones, pues los rusos tienen capacidad para golpear muy fuerte a los ucranianos en una guerra de posiciones, ¿no? Pero bueno, digamos que las bajas son altas también es una constante en toda esta guerra. Y siempre suele ser el bando que ataca el que sufre mayores bajas. Vale, vamos a leer alguna más antes de seguir con la Sí. actualización. Putin ha dicho que Odessa es rusa, nos pregunta el Lord Comandante. ¿Cómo de costoso puede ser para Rusia conquistar Odessa? Ahora mismo está fuera Sí, de sí, su capacidad. no está en Está debate. muy fuera de. O sea, quiere decir que ellos pueden decir lo que quieran, pero la posibilidad es muy remota
Porque a la hora de, si quieres, puedes alejar el mapa para que Sí, vean que un se vea un poco, poco, voy abajo. o si no pueden ubicar Odessa, Sí, para que vean que es una zona que queda lejos del frente. Hay que recordar que House. Gerson se tuvo que retirar Rusia de Gerson, que lo veis ahí, un poco a la derecha, o al sur de Mykolaiv. Tuvo que retirar de Gerson, que era es una ciudad bastante clave a la hora de poder tomar Mykolaiv. Y sin Mykolaiv, muy difícil poder llegar a Odessa. Se tendría que hacer un desembarco anfibio, que es una de las operaciones más complicadas que hay en una guerra. Y ahora mismo yo creo que digamos que hay posiciones mucho más prioritarias, como he comentado, el tema de Donetsk y Lugansk, pero, por ejemplo, incluso yo creo que se plantearía antes Rusia intentar llegar a Kharkov, que está en el norte, que a Odessa. Sí. Es evidente que Odessa es una ciudad históricamente que está vinculada a la etnia rusa, que es verdad que los rusos la reclaman, pero una cosa son lo que reclaman y otra cosa es las capacidades y los hechos por delante. Y de momento, si en algún momento tengan la capacidad, aún es muy lejana para poder ni siquiera pensar en tomarla Sí, sí. o en incluso atacarla. Si hay que hablar de Odessa en algún momento es que estamos en una fase muy distinta del conflicto. Muy avanzada. Sí, sí, desde luego. Bueno, nos preguntan, paso dos más y el resto, las que no leamos todavía, quedan pendientes, en la próxima pausa las respondemos, Claro. ¿vale? Por seguir avanzando. Nos preguntaban también, ¿qué ciudades relevantes quedarían para conquistar la totalidad del Oblast? Se refieren a la zona de Donetsk. Y también nos pregunta, eso nos lo pregunta Shafino, y nos pregunta Carlos si es que qué significa que Ucrania se plantee la movilización de 500.000 civiles, que qué nos dice de la posición de Ucrania en el conflicto. Antes de nada, Pablo, para un momento porque quiero agradecer a Serlac, Sí. a David y a Asurnasipal por esas suscripciones. Asurna que lleva ya 18 meses con nosotros con Prime y Serlac que lleva 14, David Flu que se estrena con Prime. Ahora en un ratito haremos ese recordatorio, pero bueno, quería agradecerlo porque gracias a esas 3 suscripciones se ha activado el tren del hype, así que, aunque ahora en un ratito os lo explicamos mejor, bueno, no hay mejor momento que este para aprovechar y suscribirse aquí al canal de Twitch. Ahora os contamos algo en ese sentido. Y gracias también ahora a Fran por esa suscripción. A ver si siguen llegando. Nosotros, mientras tanto, vamos a responder a esas 2 preguntas, si te parece, Pablo. Sobre todo la Sí. de eso, la del Oblast, cuánto quedaría para que Rusia controle todo el Oblast y cómo podemos interpretar esa movilización de 500.000 civiles Si ucranianos. vais a nuestro mapa, podéis ver, aunque uno está, lo tenéis ahora en pantalla, más o menos Rusia controla, creo que es la mitad de Oblast. Es decir, quedaría muchísimas posiciones para tomar para los rusos. La lista es muy larga de ciudades importantes. También hay que tener en cuenta que yo creo que en el momento en el que se rompa el frente, eh, el Rusia podría, digamos, avanzar más profundamente. La cuestión de Avdiivka y este tipo de ciudades como Marinka, Ugledar, pues son más complicadas de tomar porque son años, como digo, llevándose fortificadas y defendidas, ¿no? Un frente que ya pues lleva mucho tiempo pues muy activo, ¿no? Pero sin duda las dos ciudades que son más importantes son Kramatorsk y Sloviansk, que están más al norte bueno, están al norte del Oblast. Si vais hacia Bakhmut, aunque pone Artemisk, pues lo vais a ver un poquito más al noroeste, lo tenéis. Esas dos ciudades son las principales que son del Oblast, ahora mismo, que en control de Ucrania. Pero como digo, es complicado. Ahora mismo lo importante es que, en todo caso, que puedan romper el frente de verdad los rusos. Y en ese caso, poder plantearse poder tomar más el Oblast. Y en ese caso, ver si los ucranianos están dispuestos a, digamos, no ceder ni un centímetro en ningún lado o realizar retiradas tácticas a posiciones más ventajosas donde puedan tener más facilidades para defenderse. Pero bueno, es complicado. Pero bueno, digamos que las dos importantes son esas. Aunque ahora mismo yo diría que aparte de esas, las más importantes son las que están en el frente porque son las que están más fortificadas. Por ejemplo, en Bakhmut también tenemos la Chasiv Yar, es una de las ciudades te vas a Bakhmut, es a la izquierda, al oeste tenéis Chasiv Yar, que es una de las posiciones más importantes que hay también en esa zona. ¿Por qué? Porque aparte de ser, es
uno de los centros logísticos de la zona, tras la caída de Bakhmut, por parte tras en mayo. Es una zona que está en alto y además es una zona que ofrece que puede ofrecer un hueso muy duro de roer para los rusos, ¿no? Pero bueno, digamos que son varias posiciones, por así decirlo. Vale, pues si te parece, Pablo, vamos a seguir ahora eh, Sí. con el repaso. Antes que nada, ahora sí hago ese recordatorio. Nada, acordaos que Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente que se rige o se bueno, digamos que se nutre única y exclusivamente del apoyo que nos dais, quienes nos veis, quienes nos leéis en Twitter o en la página web, y que si queréis ayudar, si queréis aportar vuestro granito de arena para que Descifrando la Guerra pues siga haciendo el trabajo que hace con el rigor y con la independencia que lo hacemos, pues que tenéis varias vías de hacerlo. Una de ellas es, como ha hecho Fran, Asur Nasipal, David o Serlac, suscribiéndoos aquí al canal de Twitch, que por cierto recordad que con Prime las suscripciones son totalmente gratuitas, es darle al botón de suscribirse, ahí dentro veréis una pestañita de Prime, que eso significa que si tenéis una suscripción de Amazon Prime, tenéis la posibilidad de, vinculando las dos cuentas, que la suscripción a Twitch os salga totalmente gratuita. Obtenéis básicamente poder ver los directos sin anuncios, sin los anuncios que pone la plataforma de Twitch, y además, bueno, pues aportáis al trabajo que hacemos aquí en la plataforma, que yo creo que es de agradecer, ¿no? Así que además aprovechad porque aún queda 1 minuto 25 segundos de ese tren del hype que hace que que tenga unas ciertas ventajas, así que nada, nosotros lo agradeceremos enormemente. Y también podéis apoyar al proyecto suscribiéndoos a ver, ahora tenéis el enlace ahí en el centro de la pantalla, ese QR, más bien vosotros lo escaneáis y os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar los distintos planes, ¿vale? Para obtener las ventajas de la suscripción en la web, que son básicamente, entre otros, los seminarios que hacemos cada tanto tiempo, tanto los que queden por delante como aquellos que hayamos hecho ya, que los podéis ver en diferido, la newsletter semanal que os llega todos los fines de semana a vuestro correo electrónico, los artículos exclusivos, bueno, todos esos artículos, todos esos elementos que vais a encontrar si escaneáis ese QR, y además también podréis acceder al último seminario, que es este que tenéis aquí delante, este seminario que ha hecho nuestra compañera Andrea sobre el Sahel. Podéis acceder directamente al seminario si tenéis la suscripción premium de la página web. Así que nada, nosotros os animamos a que nos deis ese apoyo, tanto en la web como aquí en Twitch, porque de verdad que cuando eres un medio 100% independiente, pues la única vía que tienes de sustentar el trabajo que hacemos nosotros aquí es con estas suscripciones, con el apoyo de vosotros. Así que nada, de verdad que no es byte, que sin vuestro apoyo que nos dais aquí todos los días, no solo viniendo a los directos, que ya nos ayuda un montón, dejando vuestras preguntas, sino además, si también queréis comprometeros un poquito, pues suscribiéndoos. Como ha hecho, por ejemplo, Aesonz, que se ha suscrito con Prime, ya sabéis, totalmente gratuito, y ha extendido ese tren del hype, así que quien se quiera animar, pues tiene todavía 3 minutitos por delante para apoyar con esas ventajas especiales. Por cierto, si os suscribís con Prime, o si os habéis suscrito con Prime en las últimas semanas, en los últimos meses, recordad que sigue siendo totalmente gratuito, pero las renovaciones no son automáticas, son manuales. Es decir, si os habéis suscrito a Prime, revisad que seguís suscritos, porque puede ser que se haya pasado el primer mes o el segundo mes y se os haya quitado la suscripción. Simplemente es volver a darle a suscribirse, volver a entrar a Prime, volver a vincular las cuentas y seguís apoyando gratuitamente el contenido aquí en Twitch. Esa suscripción con Prime yo creo que es muy interesante, porque a vosotros os sale totalmente gratis si ya sois usuarios de Amazon Prime, y a nosotros económicamente también nos ayuda, aunque a vosotros os salga gratis. Así que nada, me parece una muy buena forma de ayudarnos. Y nada, Pablo, el resto de preguntas las voy guardando, ¿vale? Las tengo aquí delante, no os preocupéis que no las pierdo, se las paso a Pablo en un ratito, pero mientras tanto, no sé si quieres, hacemos otra actualización. Sí, quería, si te puedes meter donde Gerson, Sí. vamos a hablar un poquito de esos ataques que realiza Ucrania al desembarcos más allá del Dnieper. Ha habido alguna novedad y luego voy a pasar a explicar lo de el ataque al buque en Crimea, ¿no? Que también es importante. Si puedes, ¿ves el pegote ese amarillo? Sí, vamos ahí. Pues puedes hacer un zoom, porfa. Antes hago un anti-zoom un momento para que la gente se ubique, ¿vale? Vamos a hablar de esta zona de aquí. ¿Sí? Eso es. Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, vamos a Son. ello.
Ahí estamos. No lo ves todavía, pero estamos. Gracias, por cierto, Comabunga, por esa suscripción que acaba de llegar. Con Prime, 2 meses, renovación. Y extiende un ratito más el tren del hype. Ahora sí, Pablo. Y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, aquí, como sabréis, lo hemos explicado ya varias veces, desde hace ya semanas, guión meses, unos poquitos meses o sí, pues Ucrania está llevando a cabo una serie de incursiones anfibias a lo largo de todo este frente, ¿no? Del Dnieper. Hay que entender que ese tipo de incursiones anfibias son muy complicadas de llevar a cabo. Necesitas soldados muy entrenados. De hecho, son los marines los que están realizando ese tipo de incursiones. Y además, logísticamente son muy complicadas porque no hay puentes, digamos, que muy salvables. Tienes alguno, pero están medio destruidos, ¿no? Y bueno, y se tiene que llevar a cabo dichas excursiones con lanchas. La cuestión es que muchas de las incursiones están siendo, pues bueno, atacadas por drones y luego la artillería, pues, rusa hace su trabajo, ¿no? La cuestión es que por contra, pues bueno, luego la artillería ucraniana también está realizando fuego de contrabatería para atacar los sistemas de artillería rusos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que los ucranianos consiguieron una cabeza de puente en Krimki, ¿no? Esa zona que estáis viendo, eso que es amarillo, porque bueno, son avances rusos, pero bueno, para que veáis. La cuestión es que consiguen esa cabeza de puente, pero los rusos han llevado a cabo una contraofensiva, un contraataque con éxito, ya por fin, porque habían realizado varios y habían sido, pues bueno, pues habían sido rechazados por los ucranianos en Krimki, como digo, los sistemas de artillería ucranianos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que bueno, que la situación está siendo muy complicada y cada vez más complicada para los ucranianos de esa zona, ¿no? De hecho, creo que están publicando cada vez más artículos, tanto en la prensa estadounidense como en la prensa incluso ucraniana, pues diciendo de que la situación ya es cada vez es más insostenible y que el número de bajas está siendo demasiado alto para las ganancias que se están realizando, porque como podéis ver, vale, se mantiene una cabeza de puente, una cabeza de playa, pero luego ¿qué se hace con ella? Es muy complicado llevar a cabo una operación de gran envergadura a lo largo de todo ese frente, porque logísticamente, pues bueno, necesitarían vehículos blindados, sistemas de artillería, suministros, etcétera, y eso no se puede transportar en meras lanchas. O es muy complicado. Solamente se pueden transportar solamente unos pocos soldados y algunos suministros. Pero bueno, yo creo que en un principio dicho frente se utilizaba como una forma de intentar que los rusos, perdón, pues bueno, pues que dedicasen más soldados y sus atenciones a ese frente mientras, pues bueno, se producía la ofensiva de Zaporilla o luego ahora, pues bueno, para que los rusos no utilicen todo su potencial o más potencial en la zona de Donetsk, ¿no? Lo que pasa es que ahora, pues quizás digamos que el equilibrio de bajas corre muy a favor muy en contra de los ucranianos, ¿no? Porque además, como he dicho, los ucranianos que están realizando este tipo de operaciones son los marines, que son de las mejores tropas que hay. Habrá que ver cómo se desarrolla la cuestión, pero bueno, de momento está ahí ese frente y hay que tenerlo en cuenta por si, bueno, esa cabeza de playa o se desaparece o los ucranianos siguen llegando refuerzos y quizás, pues bueno, pues le den la vuelta a la situación. Y ya, pues voy a comenzar a hablar de la cuestión de Crimea, ¿no? No sé si quieres hacer un zoom a Crimea o algo. O si quieres respondemos alguna pregunta para que no Sí, queden muy atrás, como vamos claro, a cambiar claro, de, claro. de región. Vale, Sí, pues antes de... Bueno, aprovecho, dejo el mapa un poquito contrario y al aquí está, zoom. ¿eh? Ahí está, para que se vea un poquito en general. Vale, pues recuperamos algunas preguntas que nos siguen llevando. Os agradecemos. Ya sabéis que las leemos todas y así no se nos acumulan del todo. A ver, teníamos por aquí, que era lo último. Bueno, nos acaban de preguntar, de hecho, sobre el tema que acabas de tocar. Dice, ¿creéis que Rusia no puede destruir los puentes sobre el Dnieper? ¿No quiere o quiere esperar al momento adecuado? Justamente lo acabas de tratar. Nos pregunta... Los puentes. Sí. Ah, bueno, sí, que los puentes que hay, que no. Muchos de ellos están destruidos y todas las operaciones que están realizando los ucranianos es de manera anfibia. Nos preguntan también sobre el frente en Lugansk. Nos pregunta David si hay avances Sí. significativos, que eso vamos a tratarlo ahora, ¿no? Sí, bueno, a En un ver, que ratito. dices, no iba a hablar del frente de Lugansk porque no está viendo nada reseñable. Que decir, la situación sigue siendo la misma. El frente de Lugansk es el norte. Sí que es verdad que los rusos quieren, pues bueno, están presionando
y quieren realizar avances bueno, el objetivo es Kupiansk, ¿no? Ese enclave estratégico que perdieron los rusos el año pasado en la Operación Relámpago, ¿no? De septiembre del 22. Lo que pasa es que las defensas ucranianas ahí están manteniéndose muy firmes. Los ucranianos han llevado a cabo una buena defensa y además, bueno, han llevado reservas, etcétera. Y los rusos de momento están siendo incapaces de poder realizar avances significativos. Por tanto, la situación ahí sí que se puede decir que está estancada en ese sector. De momento. Nos pregunta Mestice, en el mar los ucranianos han tenido más éxitos y eliminaron el bloqueo naval de los rusos. ¿Por qué no intentan ir por el mar recuperando toda la costa posible de Ucrania? A ver, que yo sepa, el bloqueo ruso se mantiene y no se ha eliminado. Eh, que yo sepa. Al menos es la última información que tengo yo. Sí que es verdad que voy a empezar a hablar de ello. Los ucranianos han realizado bastantes acciones importantes contra la flota del Mar Negro de Rusia. Y de hecho, hoy lo que han conseguido es atacar, dañar, confirmado por el Ministerio de Defensa ruso. Según los ucranianos, pues han destruido el buque de desembarco que había en un puerto en Crimea, ¿no? Pero aparte de ello, pues el más sonado es el ataque al Mosca, que es uno de los principales, si no el principal buque que tiene Rusia en el Mar Negro. Y luego pues creo que hay que comentar que hay como 3 o 4 más buques que han quedado dañados, o incluso pues algunos habrán quedado ya inservibles, ¿no? La estrategia de Ucrania de atacar los buques, la armada rusa, está siendo bastante efectiva, no solamente por los ataques con misiles donados por Occidente, pero también porque los ucranianos han puesto en marcha una nueva arma que es un dron submarino, un dron anfibio, que es un arma que, bueno, que es algo que hemos visto en esta guerra y que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y están funcionando. Y la cuestión es que a lo mejor no tiene tanto peso en el campo de batalla por sí, porque al final, pues bueno, pues la armada rusa no está teniendo un papel importante más allá de, bueno, pues ejercer cierto bloqueo, pero tampoco tan fuerte. Y algunos buques bueno, sirven de lanzaderas para misiles, pero yo creo que ahí se puede decir que es el frente con mayor éxito ahora mismo de Ucrania, tanto a nivel de los daños que está causando a los rusos, del balance, ¿no? Porque al final lanzan estos drones que no serán muy caros, y luego los misiles, que sí que es verdad que no tienen tantas reservas, pero bueno, a su favor tienes que pues, estás destruyendo un número importante de barcos, que hay que recordar que construir un barco es tremendamente caro, que es tremendamente costoso, es un proceso largo. Y bueno, y luego puedes dar la sensación a nivel político de que puedes hacer mucho daño, haciendo mucho daño a los rusos, ¿no? Por tanto, es una estrategia que yo creo que es interesante. Y es una cosa que yo creo que vamos a seguir viendo, ¿no? Estos ataques a Crimea. Y yo creo que es más efectiva que, por ejemplo, los ataques con drones a Moscú u otras ciudades de Rusia, ¿no? Esto yo creo que tiene un componente, aparte de político, ¿no? Sino también un componente militar, ¿no? Que al final es lo que les interesa a los ucranianos. Nos preguntan si sabemos si hay todavía presiones por parte de la OTAN y la Unión Europea a Zelensky para que apoye unas negociaciones con Rusia. A ver, supuestamente hay algunos medios que han apuntado por fuentes extraoficiales, no internas de la OTAN, que ya se está empezando a decir en la OTAN que ya toca presionar a Zelensky para que empiece a, digamos, dar su brazo a torcer respecto a las negociaciones con Rusia. Que haya sido o que haya pasado no está confirmado, y yo creo que a lo mejor quizás no es el momento. Pero si ya llegan estos rumores, puede que el momento llegue dentro de no mucho. La cuestión es que aunque, aunque Occidente quiera negociar, primero tiene que querer negociar Ucrania, que será complicado, pues bueno, hacer que Zelensky, incluso y todo cualquier ucraniano de la cúpula, tanto militar como política, quiera ponerse en una mesa de negociaciones con Rusia. Y luego es que Rusia quiere querer. Y yo creo que no están, de hecho, están bastante lejos de querer negociar. No solamente yo creo que porque
mostrar ahora mismo la voluntad de negociar para Rusia quizás puede ser un signo de debilidad, sino por el hecho de que ellos perciben que están ganando esta guerra de desgaste y que ahora mismo no han cumplido sus objetivos estratégicos y por tanto tienen que seguir porque todo lo que han puesto sobre la mesa exige una victoria decisiva, ¿no? En Ucrania. Vale, teníamos alguna pregunta más antes de pasar al siguiente bloque. Dice, ¿existen posibilidades de nuevas incursiones rusas en el norte y viceversa? Si quieres lo dejamos ahora esa para dentro de un ratito. Bueno, a ver, simplemente rápido. Evidentemente las posibilidades están, pero ahora mismo no creo que a Rusia le interese abrir otro frente. No, a En ver, el norte simplemente porque, rápido. bueno, a duras Evidentemente penas las puede posibilidades están, estar pero ahora mismo rompiendo el no frente creo que a de Rusia le interesa. Donetsk no creo que tenga los recursos para poder abrir otro. Que pueda hacerlo en un futuro porque esté preparando nuevas tropas, puede ser, porque si es verdad ahora mismo la capacidad de movilización tanto de material como de soldados es más amplia en los rusos que los ucranianos, ¿no? Y por tanto sí que si tienen la capacidad podrían poner en aprietos a los ucranianos, pero de momento yo creo que no es el caso. Vale, nos pregunta Sherlock también por Bakhmut, si tenemos alguna novedad, si lo hemos comentado ya. No lo hemos comentado. Pero Todavía no luego hemos si avanzado. quieres, después de lo... A ver, iba a comentar, como ya he comentado lo de Crimea, pues si quieres puedo comentar eso y ya está, porque no... Como lo de Crimea lo he comentado con la pregunta que nos han hecho. Sí, sí, vamos. Pues básicamente, a ver, no he hablado de Bakhmut, pero bueno, sí que si quieres puedes hacer un zoom a Bakhmut. Justo estaba haciendo, ahí estamos. Ah, perfecto. Eh, la zona que es durante la contraofensiva ucraniana, el ejército ucraniano, valga la redundancia, realizó un esfuerzo importante en esta zona. Eh, Se decía que era digamos, una manera de distracción del frente principal, que era Zaporilla, ¿no? Pero sí que es verdad que consiguieron, pues, importantes avances en la zona del sur de Artemis, la zona de Klishivka, ¿no? La zona verde que estáis viendo ahí. Y en el norte también. La cuestión es que en el norte ya prácticamente los rusos en esta nueva ofensiva han tomado todo lo que habían tomado los ucranianos. Y en el sur, pues poco a poco lo están consiguiendo y minando todas esas posiciones que tanto, pues bueno, tanto esfuerzo y tantas bajas que le habían costado a los ucranianos. Digamos que esa es la situación. El objetivo como he dicho antes, el objetivo del ejército ruso en esa zona es atacar Chasiv Yar, que es digamos, es el centro logístico de Ucrania que tiene en ese momento, ¿no? En este frente. Y además, bueno, es una oposición que es muy importante porque es un alto y podría, digamos, suponer una ruptura del frente para, digamos, llegar, quizás, digamos, intentar llegar al norte, ¿no? A zona de Kramatorsk, que como veis ahí, que es una de las principales ciudades, sino la principal ciudad en poder de los ucranianos en el Oblast. Vale, teníamos alguna preguntita más. No sé si guardarla para después. Mira, te paso una última y ya vamos a la siguiente actualización, ¿vale? Vale. Nos pregunta el Lord Comandante, también que nos ha hecho una preguntita antes también. Dice, Ucrania estaba en una situación crítica en cuanto a artillería desde hace semanas. ¿Sabéis si ha recibido material recientemente? Que ese es uno de los temas centrales de la guerra. De que se sepa, no. No ha recibido. De momento, lo que. De momento no ha habido ningún paquete de ayuda importante a Ucrania y hace tiempo que no se aprueba ninguno. Como digo, he comentado antes, hay algunos paquetes que llevan mucho tiempo ya estancados. Estoy hablando del de Estados Unidos, sobre todo, y el de la Unión Europea. Sí que es verdad que sigue llegando munición porque, bueno, por ejemplo, la Unión Europea en marzo del año pasado, bueno, no, de este año 2023, se propuso enviar 1 millón de cartuchos de artillería, ¿no? En el plazo de un año. La cuestión es que pues no ha cumplido las expectativas porque la última vez creo que, bueno, se quedaron en 300.000, esto fue a lo mejor hace un mes, a lo mejor han enviado más, pero bueno, eso digamos que es un goteo en pequeñas cantidades que siguen enviando a Ucrania, pero digamos que los principales paquetes y los principales envíos de municiones todavía no están llegando porque bueno, la capacidad industrial occidental pues no está, digamos, a punto para poder seguir el ritmo de este tipo de guerras, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, Occidente ha tenido que acudir a otras potencias, como Corea del Sur, por ejemplo, que enviaron 150.000 cartuchos de artillería, ¿no? Que lo mismo están haciendo los rusos, pero sí que es verdad que los rusos tienen
Pues por ejemplo, se comenta que la inteligencia estadounidense dice que los rusos tienen capacidad para producir 2 millones de cartuchos al año. Eh, la Unión Europea, que son 27 Estados miembros, no pueden ni 1 millón al año y los rusos pueden 2 millones, para que veamos la diferencia. Y hoy seguramente sean más. Aparte de que, bueno, está la cuestión de que Corea del Norte está enviando también munición de artillería y en bastante grandes cantidades. Se dice que 1 millón de cartuchos. Pero bueno, digamos que la situación de la escasez de artillería para Ucrania es bastante grave porque es una de las principales armas de esta guerra, porque como he dicho, es una guerra que está basada prácticamente en un frente, pues bueno, que no es muy móvil y por tanto la artillería es importante para reducir o desgastar las defensas del uno u otro. Vale, han quedado algunas preguntas de David, de Chachi, de Ponzi, de Juan. Bueno, las leemos ahora en un rato, ¿vale? Vamos a seguir con las actualizaciones, las Sí. acumulamos y en un ratito las respondemos. Gracias, por cierto, por las suscripciones, ¿eh? Que nos quedan ya solo 3 para ese objetivo. A ver si en este ratito, con la actualización que va a hacer ahora Pablo, llegamos. ¿Dónde nos movemos, Pablo? Mira, no, nada, ya de frente militar ya lo podemos cesar. Vale. La cuestión es que, de hecho, iba a hablar de una cuestión que lo he comentado al principio del directo y te va a venir muy bien porque algunas preguntas han ido en esa dirección, que es sobre el anuncio de que Ucrania iba a realizar una movilización de 500.000 de soldados, bueno, de civiles, que nos habéis preguntado si era factible, ¿no? Que eso quería decir que la situación era mala, etcétera. A ver, esto no está del todo claro que este anuncio sea oficial. Es decir, ha habido rumores, la empresa también ucraniana, que supuestamente las Fuerzas Armadas ucranianas le han dicho a Zelensky que necesitaban entre 450.000 y 500.000 soldados nuevos para poder mantener el frente. Y Zelensky, pues bueno, ha dicho que bueno, que es una situación que es muy complicada y que movilizar tal número de soldados logísticamente y a nivel de recursos es algo que hay que estudiar, ¿no? Porque estamos hablando de que creo que se calculaba que los ucranianos necesitaban unos 40.000, 50.000 nuevos reclutas al mes. Y eso es una cifra que es tremendamente alta porque además no han podido, digamos, alcanzar las cifras que ya se habían planteado, que eran de 20.000 más o menos nuevos reclutas al mes. Eh, la cuestión es que desde hace ya tiempo, desde hace meses, Ucrania tiene un grave problema de recursos humanos, es decir, de soldados. Por una parte, porque muchos de ellos han muerto, otros han quedado heridos y otros pues llevan en un estado de que están en guerra pues meses y están agotados. Cada vez hay menos soldados profesionales con experiencia y eso se nota mucho en la calidad de los bueno de las operaciones que puedas llevar a cabo y de incluso de poder enfrentarte y la capacidad que tengas tú para enfrentarte al enemigo, ¿no? Em, ya no hay prácticamente voluntarios. Los voluntarios que había en 2022 pues ya se han acabado esas filas de voluntarios que había. Y ahora, pues bueno, pues lo que hemos estado viendo con imágenes es los típicos de los, no sé cómo, los reclutadores, sí que no me salía la palabra, pues incluso yendo por la calle a coger a las personas para meterlas en un camión y enviarlas al centro de entrenamiento y luego al frente, ¿no? Lo que pasa es que eso es pues bueno, pues el miedo que tiene Zelensky es que una movilización tan grande pues conlleve unas revueltas sociales muy importantes porque ahora mismo, pues bueno, pues no hay ese flujo de voluntarios, como he dicho, y se intenta que haya un mayor atractivo para las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Cómo se está haciendo? Pues aumentando los incentivos, tanto económicamente como, digamos que, dar el poder de elección a los voluntarios para que se alisten en el cuerpo que quieran o en el frente que quieran. Es decir, por ejemplo, tú eres experto en el sector de tecnología, pues tú puedes, si quieres, eh, ingresar en una unidad especializada de drones, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor eso hace que este tipo de voluntarios y de soldados que antes no habían querido ingresar en el ejército por temor a quedar en un frente sin prácticamente entrenamiento y muy poco material militar, pues bueno, pues puedan tener la oportunidad de estar como controladores de drones, por así decirlo, ¿no? Operadores de drones es la palabra, perdón, y que además es un sector muy necesario.
Yo creo que es irrealizable esta movilización, tanto a nivel de recursos económicos como humanos, y veremos cómo evoluciona la, la cuestión, pero evidentemente señala que el futuro ahora mismo a corto plazo, y bueno, yo diría que a medio también, para el ejército ucraniano y para Ucrania es bastante precario en ese sentido. Vale. ¿Quieres que te pase alguna pregunta más, Pablo? Sí, claro. Venga, Vamos a responder un par de preguntas más vamos. y ya. Vamos a ver si no pierdo dónde estábamos. Eh, Aquí. Creo que esta era la primera que nos habíamos dejado sin responder. Si veis que me he olvidado alguna, volved a pasarla ahora por el chat que la respondemos. Dice David, la población ucraniana en territorio ocupado sigue percibiendo pensiones o subsidios del Estado ucraniano. ¿Ha habido movimientos de población de Rusia a esta zona? No sé si esto lo No, sabemos. no, esa, de hecho fue bastante sonado en su momento. No, 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 los ucranianos cortaron ese flujo de pensiones y subvenciones bueno, a la población ucraniana que estaba en territorio ocupado ruso. No, no, hace tiempo que no perciben nada. De hecho, antes, yo diría que viene de tiempos de 2014-2015, para que veáis. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, que no se me pase ninguna. ¿Es cierto que los cartuchos y municiones de Corea del Norte son de una calidad muy mala? Pregunta Sherlock. Yo esto no sé, Pablo, si Pues tú has leído algo. no, la verdad es que no lo sé. O sea, no lo creo, porque la verdad es que las Fuerzas Armadas norcoreanas, aunque a algunos les cueste creer, tienen bastantes capacidades. Y sí, y eso es lo que Y, reconocen, de hecho, la mayoría de los representantes de otras o delegaciones nacionales que acuden a ver instalaciones militares norcoreanas. y de hecho es algo que ha preocupado bastante que Norcorea, bueno, Corea del Norte, no Norcorea, pues implique tanto del lado ruso, ¿no? En la guerra. Eh, por tanto, no, yo creo que no tienen mala calidad. Tengo el gato aquí, por si veis que estoy moviéndome mucho y veis No te una sombra. Bueno, preocupes. está aquí, para que quería que está, me ha pedido que le toque. Es, Haga caso. es tradición ya de Descifra que Sí, aparezcan. sí, sí. Em, Sí, preguntan también si para la OTAN, ¿cuánto supondrían materias primas igualar la producción rusa? Se pregunta Juan. No sé si esta la, pregunta la pregunta no la entiendo. ¿Cómo puedes volver a repetirla? entiendo que para los países miembros de la OTAN, ¿cuánto? Sí, Claro, es una pregunta un poco complicada, ¿no? sí. ¿Cómo afectaría las materias primas de los países de la OTAN igualar o intentar igualar la producción rusa? No sé si se refiere a la producción industrial, que sabemos que ha crecido Hombre, mucho en los últimos... es una pregunta interesante, aunque requiere mucho tiempo, pero sí que es verdad que hay una... Sí, ¿cuánto nos costaría? Pues muchísimo dinero y mucha voluntad política que ahora mismo no están dispuestos a tener, sobre todo en Europa. De hecho, está habiendo bastante debate sobre, bueno, pues sobre todo lo con los analistas militares, los analistas de seguridad, de seguridad y defensa, que están diciendo básicamente que si queremos que Ucrania gane la guerra, o tenga posibilidades de que gane la guerra, tenemos que poner a punto nuestra industria de defensa. Y tenemos que dedicarle, pues evidentemente estamos hablando quizás de un nivel de economía de guerra, prácticamente. No a lo mejor no como la de los rusos, ni como los ucranianos, evidentemente, pero si no llegamos a ese nivel, pues evidentemente no vamos a tener una industria a punto para poder de verdad ayudar a los ucranianos lo suficiente como para... ¿Vale? Perdón. Tiene alguna pregunta, creo. O igual se No, anima a responder no, alguna. que le haga caso. El gato no Bueno, responde preguntas, aviso al chat desde ya. no, no, perdón. Que bueno, que eso, que básicamente que requeriría un montón de recursos y ahora mismo, pues bueno, pues no hay voluntad política porque ya estamos viendo que ese rearme que habían dicho, que ese momento geopolítico de la Unión Europea, pues no se está produciendo demasiado. Eh, o está produciendo en algunos puntos, pero no demasiado. Y como digo, poner a punto una industria de defensa además requiere no solamente dinero, requiere mucho tiempo. Poner nuevas bases de líneas de producción, eh, nuevas, nuevas fábricas, luego además se necesitan obreros especializados que no hay tantos ya en Europa ni en Estados Unidos.
Por tanto, es complicado. Y ya se ha visto que la Unión Europea y Estados Unidos no estaban preparados para este tipo de gran intensidad. De todas maneras, está también explicado en nuestros artículos, por si queréis una visión más profunda. Pero bueno, digamos que ahora mismo no hay es costoso, largo y no hay voluntad política para ello. Vale, nos preguntan también, a ver si no pierdo el orden aquí. ¿Se ha dicho algo, nos pregunta Lorenzo, se ha dicho algo en la Unión Europea o Estados Unidos sobre que Zelensky no quiera renovar las elecciones democráticas? Hombre, se entiende que ante un escenario de guerra y donde creo que el 15-20% del tu territorio está siendo ocupado, pues es muy complicado llevar a cabo unas elecciones que sean democráticas de verdad. Yo ahí lo entiendo por esa parte. Y es verdad que les preocupa en algunos puntos pues la deriva más autoritaria que está teniendo Zelensky, porque al final quien toma las decisiones es Zelensky y su círculo interno, sin que haya demasiados contrapesos, además de que, bueno, el tema de la libertad de expresión, libertad de prensa, luego las peleas internas con el sector militar, pues no, se ven con preocupación. Aunque bueno, alguna de esas... Este autoritarismo de Zelensky es algo que se veía venir antes de la guerra. Ya un proceso que estaba en marcha desde 2019, desde que fue elegido presidente. Es algo que, si nos habéis seguido desde ese tiempo, lo hemos reportado bastante, ¿no? De ese tema de la lucha contra ciertos medios de comunicación que eran críticos con Zelensky, aparte de que, bueno, pues sí, o sea, estarán preocupados, pero ahora mismo se entiende que en un contexto de guerra y de ocupación de territorio, pues es inviable realizar unas elecciones mínimamente seguras en el territorio. Muchas gracias, por cierto, a Sisurco por esa suscripción con Prime. Ya sabéis, totalmente gratuita. La encontráis al darle a suscribirse y ahí a la pestañita de Prime. Si tenéis ya una suscripción a Amazon Prime, las suscripciones son gratuitas. Y ya veis que nos queda solo una suscripción para el objetivo de hoy, que eran esos 480. Estamos en 479. Así que el que se anime a dar la suscripción ahora, pues será el que logre que lleguemos a ese objetivo. Así que nada, os animamos a todos a suscribirse y ahora en un ratito... seguimos. Mira, gracias ahora a Biel T2R2 por esa suscripción con Prime, totalmente gratuita, que nos hace llegar a ese objetivo. Muchas gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo. El resto sigue abierto, si queréis. Y recordad que las suscripciones con Prime, aunque sean gratis, nos ayudan igualmente, que hay confusión a veces con eso. Es gratis si estás suscrito ya a Amazon Prime. Es gratis para ti, pero económicamente a nosotros, a través de Twitch, nos ayuda igualmente, ¿vale? Así que nada, es una forma muy útil de apoyarnos, de apoyar el contenido que hacemos aquí en la plataforma. Y gracias también ahora a J3RBAS por esa renovación. Ya son 2 meses con Prime. Recordad también eso, que si os suscribisteis con Prime, las renovaciones no son automáticas. Tenéis que hacerlo manualmente, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por esas suscripciones. Si quieres 2 preguntitas más, Sí. ya que hemos llegado a la meta y ya vamos cerrando, que ya llevamos ya más de una horita. Vamos, tenemos por aquí... Bueno, esta es un poquito general. La voy a responder yo mandando a un directo anterior que teníamos. Os pregunta Fractal Infinity: ¿cuántos años creéis que Estados Unidos va a mantener la hegemonía? Una pregunta demasiado amplia. Lo que sí te puedo decir es que tenemos en YouTube en diferido... Ya tenemos 2 de los directos que hemos hecho Pablo, Ander y yo, analizando la disputa entre China y Estados Unidos, que ahí va un poco los tiros de la pregunta, y prontito haremos un tercer directo seguramente sobre ese mismo tema. O sea que si quieres ver qué opinamos con respecto a la disputa por la hegemonía internacional, quizá ahí encuentres algunas de las respuestas. Están los 2 en diferido en YouTube, en el canal de YouTube en Descifrando la Guerra. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, que no se me escape ninguna. Claro, nos pregunta Medulio, suscriptor hace ya bastante tiempo: ¿de verdad los europeos están dispuestos a perder su estilo de vida por Ucrania? No sé si se entiende la pregunta, pero yo lo entiendo, y estoy contigo. No. Estábamos hablando, no, porque yo, Medulio, que lo he leído antes, estábamos hablando en torno de la economía de guerra, la cuestión de que falta voluntad política europea para poder de verdad suministrar con ayuda a Ucrania. Evidentemente no, ya lo estamos viendo. De hecho, ya muchos están temblando en Bruselas y otras capitales europeas ante la posibilidad de que gane Trump. ¿Y qué vamos a hacer si no está Estados Unidos para que envíe ayuda a Ucrania? Porque sin la ayuda militar de Estados Unidos, buena suerte. Buena suerte. No. Y no hay ningún plan al respecto. Por lo menos el que yo sepa.
Mira, nos preguntaban si de verdad Zelensky toma decisiones. Yo esto más bien te modifico un poco la pregunta, por si puedes explicar un poquito resumidamente esa disputa interna que hay entre lo que sería más el sector del poder ejecutivo en Ucrania, de Zelensky y los ministros, y lo que sería más el plano militar del gobierno. Bueno, el plano militar del Estado ucraniano más bien. Sí. A ver, Zelensky sí, efectivamente, toma muchas decisiones, las toma él y su círculo interno. Es un presidente bastante jerárquico y yo diría bastante autoritario. Sí toma muchas decisiones. Otra cosa es que en cuestiones estratégicas y políticas, pues Estados Unidos le diga algunas veces qué tiene que hacer o que no tiene que hacer, pero en general tiene mucho poder en Ucrania Zelensky y de hecho muchas veces toma decisiones que no gustan a Estados Unidos, para que entendamos. Sí. Es decir, que sea un proxy Ucrania no quiere decir que no tenga su propia agenda y no tenga sus intereses y no tenga su capacidad de acción, ¿no? Sí, hay una lucha interna ahora que a raíz de la derrota, ¿no? De la fracasada contraofensiva del sur, pues bueno, se han notado las costuras, ¿no? Porque de todas maneras Ucrania siempre ha sido un país dividido que ha tenido muchos problemas internos. Básicamente está la cuestión de que Zaluzny, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, pues está ganando bastante notoriedad, está ganando mucho apoyo popular, también en el ejército, y bueno, ha realizado diversas declaraciones que no han gustado a la presidencia. En el sentido de que decir que la guerra estaba estancada, que no había posibilidades de romper el frente ruso, y que se necesitaban. Bueno, eso es lo importante. Luego ha dicho más cosas. Y bueno, ahí Zelensky y su entorno contraatacó o respondió diciendo que el frente no estaba estancado y que claro que había posibilidades de romper el frente y que sus declaraciones eran agua de mayo, por así decirlo, para Rusia, ¿no? Pues bastante fuerte. Luego además, pues bueno, pues Zelensky ha realizado varias destituciones de altos cargos del ejército ucraniano y bueno, los militares están molestos con el sector político y con Zelensky en particular porque dicen que no tiene no debería tener tanto manga ancha, tanto poder para tomar decisiones militares. Deberían ser los militares quienes tomasen esas decisiones, ¿no? Y digamos que esa es y hay una pugna importante que se ha llevado públicamente y bueno, eso también preocupa bastante en Occidente, ¿no? Que haya esa división y que eso pueda mermar el esfuerzo de guerra ucraniano. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Que no quede ninguna en el tintero, a poder ser. Aquí. La política económica de Ucrania no es contraria a la lógica, lo digo porque normalmente un Estado en guerra suele nacionalizar y Ucrania, por lo que sé, está privatizando. Nos pregunta David, que también lleva un buen tiempo con nosotros. Que yo sepa, privatizar, no sé si ha privatizado. Lo que sí que es verdad que ha dejado su reconstrucción a futuro a fondos de inversión, como BlackRock. Eso no es cuestión de que fuera lógica o no, sino es que al final Ucrania es un país dependiente de Occidente, totalmente. Y evidentemente Occidente querrá su tajada económica y querrá hacer negocio en Ucrania cuando todo esto termine, o incluso ahora. Eso hay que entenderlo, que no, las cosas no se hacen gratis. Y que además todos sabemos que eh, cuando se reconstruye un país es un negocio muy jugoso. Lo hemos visto incluso en países como Oriente Medio, imagínate en Ucrania con un nivel de desarrollo mucho más amplio y que está bien cerquita de tus fronteras. Por tanto, no diría, no es cuestión de que sea lógico, ¿no? Es que al final Ucrania tiene las herramientas que tiene y depende de Occidente muchísimo, por no decir todo. Nos preguntan que qué sabemos del papel, nos pregunta David, del papel de los mercenarios en la guerra en ambos bandos, si están ganando peso en los últimos meses. A ver, como mercenarios entiendo que nos referimos a compañías privadas. Sí. En el caso de Ucrania, claro, aquí hay una polémica muy grande. ¿Podemos llamar a los voluntarios internacionales de la Legión extranjera mercenarios? Pues sí o no. Yo personalmente no sé, no sabría decir. Porque es que estamos viendo, pues bueno, los combatientes extranjeros, no solamente de Estados Unidos, de los países anglosajones, también europeos, pero también de Sudamérica. ¿Se puede decir que sean ellos mercenarios? Puede ser, puede ser. Pero bueno, yo creo que eso es un poco indiferente. Al final se les paga evidentemente y vienen a combatir y seguramente que han recibido muchos incentivos por parte de sus países y de otros países como Estados Unidos o de la OTAN para poder combatir para llegar a combatir en Ucrania.
Que tienen ahora, que si tienen esos soldados alguna, digamos, tienen primacía o tienen importancia, yo diría que tienen relativa importancia. En algunos frentes sí, pero yo diría que no mucho. Es verdad que en un principio sí que hubo un torrente de voluntarios o de brigadistas internacionales, como queréis llamarlo, aunque no me gusta esa palabra, quitarla, mejor no me gusta. No, porque además Pero bueno, va. corresponden a otro Sí, evento y a otra tendencia y muchas cosas. sí, sí, por eso no. Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sí que es verdad que hay unos batallones de internacionales que son importantes como los chechenos, están los chechenos que luchan contra Rusia, los georgianos, los bielorrusos, que sí que es verdad que yo creo que son los que más llevan la batuta y son los más numerosos. También hay muchos polacos, al parecer, entre las filas de esta legión extranjera. Y yo creo que son los que tienen más la batuta, los que de hecho están en muchos casos en los frentes más difíciles, como Avdiivka, en su momento Bakhmut, etcétera. En el lado ruso, pues bueno, pues tenemos la famosa Wagner, que ha tenido una importancia capital en Bakhmut. Quiero decir, se puede decir que el esfuerzo principal lo realizó ellos. Y fue una batalla, ha sido una batalla muy importante en la guerra. Luego hay otras compañías militares privadas, la que tiene el Ministerio de Defensa u otros oligarcas, ¿no? Pero lo importante es Bakhmut, es Wagner, ¿no? Digamos que eso es el estado en la cuestión. Gracias, por cierto, a Pachasco por esa renovación de suscripción. Ya lleva 3 meses con nosotros. Esperemos que sigas aquí con nosotros. Que nos vuelve a acercar a su objetivo porque con las actualizaciones y renovaciones o personas que no han renovado su suscripción hemos vuelto a bajar del objetivo. Así que volvemos a estar a una suscripción del objetivo. Bueno, volvemos a animaros a darnos esas subs y a recordaros a los más de 400 o 500 en un punto personas que estáis aquí que las suscripciones a través de Prime son gratuitas. Y alguna pregunta más, si te parece, Pablo, antes de cerrar. Sí, Alguna me mira, parece que se va a quedar sin responder porque no vamos a tener tiempo, pero bueno. mira, la última, por ejemplo, que es interesante. ¿Qué parte del frente consideráis que a fecha de ahora sea el más probable de colapse o que ceda de manera notable? Hombre, yo creo que, como he comentado al principio, bueno, en su momento, que es la zona de Donetsk, que es donde pues se están realizando las principales batallas se están produciendo ahí, en Avdiivka, en la zona de Marinka y más el sur de Donetsk, ¿no? Es, digamos, la zona que es más probable, porque se están llevando a cabo las principales operaciones militares, que se rompa. Pero ya sabemos que hay muchas sorpresas a lo largo de la guerra. Quiero decir, ¿quién no hubiera dicho en su momento que cuando estaba realizando en septiembre de 2022 Ucrania la contraofensiva hubiese realizado una operación relámpago en la zona del norte, ¿no? Que tomaron Izium, Kupiansk, cuando los esfuerzos principales parecía que venían en la zona de Gerson, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la zona, Donetsk, la zona donde diría que hay más papeletas para que se produzca esa ruptura del frente, ¿no? Porque son el principal escenario de los combates. Vale, no sé si La quieres alguna más, Pablo. Nada, bueno, sí, la zona de Kupiansk es crítica, pero ahora mismo yo creo que las defensas ucranianas están aguantando bastante bien, ¿no? Como he comentado también anteriormente.